Vamos a empezar el segundo día de este seminario internacional denominado Acoso Escolar, Prevención y Sensibilización. Antes de empezar esta mesa, quiero agradecer a la APA UNAM por abrirnos las puertas de este auditorio y al final por colaborar también con la Defensoría de los Derechos Universitarios en la organización de este evento. El día de hoy tenemos la tercera mesa del seminario, titulada Mejores prácticas para prevenir el acoso escolar en las escuelas y en las universidades. Para ello tenemos a 3 expertos que hablarán del tema. Yo seré la moderadora. Quiero comentarles que tienen 15 minutos para su charla, a partir de los cuales se iniciará una sesión de preguntas y respuestas. Yo iré midiendo el tiempo para evitar que nos podamos pasar de la mesa. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a la maestra Liliana Aguiar, quien es defensora de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. La maestra ha sido profesora y licenciada en Historia por la misma universidad, también tiene un magíster en partidos políticos por la misma universidad y tiene varias publicaciones. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Liliana Aguiar, cuando usted guste. Muchas gracias a todos y especialmente a todos los que nos acompañan hoy. También como ayer Elia, voy a pararme. No sé si se va a oír el micrófono si me paro, ¿sí? ¿Lo puedo sacar? Para poder tomar una cierta distancia de lo que se va a proyectar y poder trabajarlo mejor. Por supuesto que 15 minutos es absolutamente limitado para hablar de temas tan complejos como el que nos ocupa. Yo lo he titulado en este caso el acoso entre pares en una institución compleja, porque estoy recortando el tema del acoso entre pares que nos ha ocupado la jornada de ayer en el marco de la universidad, por varias razones. Uno, porque es un tema menos estudiado todavía que el acoso entre pares en las escuelas. Y segundo, bueno, como defensora de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, me compete estudiarlo en ese ambiente. Y en ese ambiente que yo entiendo que es especialmente complejo por razones que voy a decir, que tiene cuestiones similares a todas las instituciones educativas, obviamente, como objetivos comunes, pero tiene fuertes especificidades y eso sesga el acoso entre pares. Y quería traer acá un fragmento de la resolución que establece lo que nosotros como defensores tenemos la obligación de hacer en la Universidad Nacional de Córdoba. No solo defender los derechos universitarios en general, sino incluir en ellos lo que se llama los derechos colectivos y difusos. Y quiero incluir en eso, en los derechos colectivos y difusos, esto del acoso entre pares. Y ahora voy a explicar por qué me parece importante conceptualmente que se entienda que este acoso entre pares tiene ciertas características específicas. ¿Se ve bien? Está muy claro. Bueno, quería pensarlo en el marco de una lucha centenaria, secular, por la consecución de los derechos. Esto que estamos buscando, el derecho a una vida interpersonal sana, de relaciones interpersonales que permitan tener el derecho de enseñar, de aprender, de investigar todas las funciones de la universidad en forma completa, acabada, como nos está exigiendo la sociedad en general, se enmarca en una lucha que empezó en el siglo XIX, o en el siglo XVIII si tomamos los derechos civiles. Porque, como ustedes saben, los pueblos, en Europa primero y en América también, tuvieron que pelear por sus derechos. Por ejemplo, el famoso lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, no fue conseguido en 1789. Eso fue un lema que ni siquiera se impuso en Francia en ese momento. Fue a lo largo del tiempo que pudimos irlo logrando. Pero esto adquiere ciertas características en la universidad. Por ejemplo, el lema de libertad. En la universidad implica libertad de cátedra. Implica también igualdad ante la ley. Nada fácil. Vamos a encontrar muchos bolsones en nuestras universidades
donde la libertad de cátedra tiene sus características. Yo no creo que sea libertinaje ni caos, pero entender cuál es el límite preciso de la autonomía de las cátedras es un tema que tiene que discutirse y debatirse. Y segundo, la igualdad ante el ordenamiento específico normativo de la universidad también tiene sus bemoles, ¿no? En la Defensoría permanentemente estamos viendo presentaciones que nos piden interceder cuando la igualdad ante la ley no está siendo reconocida. Por supuesto que los derechos políticos también son, en este momento, parte de los derechos que todos tenemos en la universidad. Ese derecho de participar en el gobierno de la universidad. No fue siempre así. Obviamente no todos los claustros pudimos elegir y ser elegidos y tomar decisiones importantes en el marco de la universidad. Los derechos sociales, conseguidos posteriormente, en Latinoamérica tienen sus características específicas que ahora no voy a entrar a discutir porque llevaría mucho tiempo, pero que en la universidad tomaría esta idea de, a ver, siempre todo es polémico, todo es en función de los espacios, y piensen que yo estoy hablando fundamentalmente de la Universidad Nacional de Córdoba, donde me estudié y donde me desempeño ahora como defensora. Pero digo, el estudio gratuito, el ingreso irrestricto, el sistema de becas, las bibliotecas abiertas, un sistema de salud para los estudiantes, son una serie de conquistas no totalmente logradas, no totalmente posibles en muchos espacios, pero que tiene que ver, estoy convencida, con esos derechos sobre los que se apoyan los derechos colectivos y difusos. Si algunos de estos derechos, que son tan antiguos como los derechos individuales, no están presentes, si no está presente la igualdad ante la normativa, algo de los derechos difusos y colectivos no van a poder funcionar. Algo del acoso, algo de la violencia en la universidad enraiza en aquellos derechos no conseguidos. Por eso insisto que los derechos colectivos y difusos a que nos obliga, tomo la palabra obliga porque para mí es un mandato, la Universidad Nacional de Córdoba es muy bienvenida en este momento la invitación de la UNAM a estudiar, a trabajar el acoso entre pares, porque la Universidad Nacional de Córdoba no ha tenido nunca, no voy a decir la oportunidad, porque es la decisión política de investigarse a sí misma en este sentido. Entonces, desde la Defensoría, la Universidad Nacional de Córdoba, la UNAM, nos da la gran oportunidad de decir, a ver, este derecho que entiendo que es de la tercera generación, que es el derecho de relaciones interpersonales sanas, que permitan cumplir las misiones de la universidad, ese derecho que entiendo como un derecho colectivo si lo vemos desde los claustros, difuso si es para toda la comunidad, es un mandato para la Defensoría. La Defensoría en Córdoba y en muchos otros lugares es un espacio de mediación. Entonces conseguir ese tipo de derechos es absolutamente algo que implica la lucha cotidiana de la Defensoría. Esa es Córdoba. En realidad la primera imagen que ustedes tienen de la Universidad Nacional de Córdoba, que parece muy antigua, es mucho más reciente que la verdadera fundación de Córdoba, de la Universidad en Córdoba, que era una construcción absolutamente de adobe, pero más o menos en 1613. En 1670 ya tiene las características que ustedes le ven de una construcción de piedra. Una construcción de piedra donde la Iglesia de la Compañía se impone, porque la universidad nace, como ustedes saben, jesuítica y por lo tanto adherida a una posición religiosa claramente, a estudiar teología y a estudiar artes. Eran las únicas carreras que se hacían. Fue jesuítica, fue franciscana, fue una universidad real, fue una universidad provincial, fue una universidad nacional y este año estamos festejando, conmemorando, recordando los 100 años de la reforma universitaria. 1918, los estudiantes de la universidad se levantaron contra lo que entendían que era una situación injusta y pidieron, primero, un gobierno tripartito y paritario, o sea, donde los estudiantes, los graduados y los docentes en iguales cantidades pudieran tomar las decisiones políticas de la universidad. Además dijeron basta con una casta de privilegios docentes, donde los cargos se heredaban. Queremos concursos abiertos. Además dijeron basta de un estudio jesuítico, lo que queremos es un estudio laico, una universidad totalmente unida a la sociedad en capacidad de extensión. Y yo digo, siguiendo a un conocido historiador de Argentina, Altamirano,
los pueblos eligen cuál es el espejo donde mirarse. Nosotros tenemos 200, 300 años de una universidad eclesiástica y sin embargo Córdoba se reconoce en la Reforma, para bien o para mal, porque yo creo que la Reforma constituye en gran medida un mito, no con el sentido de que no pasó, sino con ese mito que mueve las esperanzas y mueve las luchas para tratar de conseguir esas banderas que todavía no están conseguidas. Todo eso ha quedado todavía en lo que decían los muchachos reformistas en ese momento, las libertades que nos faltan. Son las vergüenzas que nos quedan. En esa lucha seguimos hoy, y esto me parece importante recalcar. Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba es una macrouniversidad, tiene 140.000 estudiantes que participan en 15 facultades con todas las áreas de conocimiento, pero nunca, como yo les decía recién, ha investigado sistemáticamente ningún tipo de violencia en el interior de su universidad. No se ha investigado el acoso entre pares, por eso de nuevo el agradecimiento a la UNAM. Esperamos que esta oportunidad sea la primera para trabajar sobre nosotros mismos, porque los investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba han trabajado mucho el acoso entre pares en escuelas primarias y secundarias de la provincia, pero nunca lo han hecho en el marco de la propia universidad. Por primera vez, y a instancias de la UNAM, nosotros hemos hecho un primer mapeo. No pretende ser una investigación totalmente cerrada, pero queríamos saber, queríamos poder hablarles a ustedes desde decir por lo menos una primera impresión de qué sabemos del acoso entre pares en Córdoba, en la universidad, perdón. Yo decía, el acoso entre pares en una institución particularmente compleja. ¿Por qué? Voy a ser muy sintética. Me parece que esto es muy importante. No podemos trabajar el acoso entre pares o cualquier otro tipo de tema parcial si no lo vemos en el marco institucional. Toda universidad es una universidad compleja, sobre todo porque trabajamos, nuestra materia prima es el conocimiento altamente especializado. Y ese conocimiento altamente especializado requiere de los docentes e investigadores un cierto nivel de autonomía, como decíamos recién, esto de la libertad de cátedra. Entonces, esa organización en general de facultades e institutos, al menos en Córdoba, responde a la creciente autonomía de las disciplinas. Hay una facultad de Filosofía y Humanidades, a la que pertenezco, hay una facultad de Derecho, hay una facultad de Ciencias Económicas en función de las disciplinas. Pero cada una de esas áreas de conocimiento van construyendo en el tiempo culturas institucionales bien diferentes. Más allá de que tenemos facultades de 200 años y facultades que todavía no se han constituido como tales, que están prontas a normalizarse. Entonces, trabajar el acoso entre pares en las unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba tiene esa dificultad. Intereses divergentes, que tiene que ver con los distintos claustros, que tiene que ver con las distintas disciplinas, la amplitud y ambigüedad de los objetivos institucionales para que todas las facultades puedan trabajar sobre ello, los diferentes claustros, son los 4 claustros, docentes, no docentes, les llamamos nosotros, estudiantes y graduados, que tienen distintas racionalidades, así como decíamos, los docentes e investigadores requieren cierto nivel de autonomía, lo que es la administración suele tener procesos mucho más rutinarios y entonces necesita adaptaciones entre los claustros para poder gobernar la universidad, pero al mismo tiempo en el marco del interior de esos claustros también hay tensiones. Entonces, ¿podemos estudiar el acoso entre pares sin entender todas estas violencias que vertical y horizontalmente se ejercen en la universidad? Me parece que una reflexión sobre estas características es previa a poder, por lo menos, sacar algunas conclusiones sobre qué está pasando entre los estudiantes. ¿Perdón? Bueno, ¿qué sacamos en este primer mapeo? Lo que hicimos fue una encuesta que se subió en las páginas web de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y luego trabajamos en grupos focales, sobre todo con los centros de estudiantes, para oír cualitativamente la palabra de los estudiantes. El 50% de nuestros estudiantes dicen que conocen, así habíamos preguntado, situaciones de acoso en la universidad. Conocen, han sufrido o han participado. Esto ya nos da el pie para decir, bueno, necesitamos estudios mucho más sistemáticos. Pero es interesante oír sus palabras. Por ejemplo, habíamos puesto en la encuesta una parte abierta donde los estudiantes podían dar su propia opinión sin ningún tipo de pregunta que los limitara, ¿no? Y dice,
Bueno, la primera da cuenta de una situación que le hizo dejar la carrera, de una situación donde fue excluida de los grupos de estudios y realmente se sintió tan mal. Puede ser que eso se sumara, siempre es complejo esto, a que la carrera no le gustaba totalmente, pero terminó de dejar los estudios. Esto es muy serio para una institución educativa. Y en otra facultad, fíjense, lo que dicen es la discriminación es totalmente académica. Los alumnos de 6, lo dicen los profesores, lo repiten los alumnos, no son para esta facultad. Son las facultades de exactas, ¿no? De matemática, física. Tienen que ser alumnos de 10. Y los grupos de estudio se unen por esas características. Mientras que en algunas de las otras sociales encontramos que la discriminación se da por razones ideológicas. Entonces, el que no debate, el que no participa en los grupos de WhatsApp, el que no da su opinión política e ideológica, no pertenece a esta facultad. Hay una serie de diferencias de las culturas institucionales que cuando trabajemos con algún tipo de intervención en este tema, obviamente tenemos que tener en cuenta. Y bueno, la última chica, son muchos más, por supuesto, he optado por estos, nos impresionó particularmente porque dice, me pasa cosas feas por ser buena alumna, porque me discriminan, porque me dicen ñoña, porque me dicen todo lo que yo hago de participar siempre, de intervenir, es una ñoñez, y a veces tengo ganas de no participar nunca más. O sea, la discriminación por razones son mucho más, la cantidad de razones de las que uno puede imaginar. Pero me parecía interesante también marcar que nosotros hablamos del acoso entre estudiantes y sin embargo sale otros tipos de violencia. Por ejemplo, hay una facultad especialmente en la que los estudiantes dicen esto que está más arriba. O sea, es muy serio el acoso entre pares, pero es mucho más fuerte el acoso de los docentes. Porque además al estudiante, al compañero, le podés contestar de igual a igual, pero al docente no podés hacer porque si no, no aprobás más la materia. Entonces, esto no lo estábamos preguntando, pero se nota que es una violencia contenida que encuentran los estudiantes la forma de expresarlo. Y eso nos queda haciendo ruido para pensar en posibles trabajos posteriores. Finalmente, me parece, de lo que opté por tomar a esto tan cortito, es la idea del poder. Porque ustedes saben, el poder se ejerce, el poder no se posee. El poder se ejerce verticalmente y se ejerce horizontalmente. Y hay estudiantes que dicen, lo que hay en el fondo de todo esto es el poder. El poder que a veces es una bajada de línea. El poder que viene de la institución y que está violentando y que entonces se transmite horizontalmente, pero en función de todas estas violencias institucionales que se sufren. Me parecía interesante, me parecía muy profundo que los estudiantes mismos trajeran, porque a veces uno dice, bueno, no nos tenemos que quedar solo en lo que dicen los estudiantes. Para avanzar en estos temas es obvio que hay que hacer un estudio sociocultural e institucional, pero algunos estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba nos lo están poniendo, nos están pinchando y diciendo, atiendan a este otro tipo de violencia. ¿Ya estoy? Bueno, cerrando entonces, hablo de las defensorías y de las oidurías de Argentina, no, perdón, de América en general. ¿Qué podemos hacer de las defensorías? Como ustedes saben, las defensorías no tienen poder de resolución. No pueden resolver si hace esto o si hace aquello. Pero sí tienen una autoridad moral importante y pueden recomendar. Lo que estoy pensando es que en función del rastreo bibliográfico, acá he aprendido muchísimo más de los compañeros y por suerte me llevo nueva información, es que hay pocos diagnósticos sistemáticos y serios. Ayer nos hablaban muy importantemente la compañera sobre los 7 años que les llevó a hacer un diagnóstico en una universidad. Hay pocos diagnósticos en universidades que tengan defensorías. He leído otros diagnósticos y he leído otros proyectos de intervención, pero no en donde están las defensorías. Y como yo me estoy ubicando en una defensoría en Argentina, que es la única que existe en el país, necesito esto, de establecer redes, de establecer comunicación, de ver la posibilidad de lo que me parece fundamental, estudios interdisciplinarios. Me parece que aparte del apoyo psicológico, en Córdoba son todos los estudios que hay sobre acoso entre pares en el primario y el secundario, son todos a cargo del psicólogo. Bienvenidos los aportes de los psicólogos. Pero necesitamos también el trabajo conjunto de antropólogos, sociólogos, politólogos, historiadores, para que ese tema, que es sumamente complejo, entre en toda su profundidad y podemos hacer intervenciones inteligentes. Bueno, acortando mucho más, porque si no me van a retar, me parece que
esto sería un llamado a las defensorías para ver la posibilidad de hacer algunos estudios comparados, para ver la posibilidad de enriquecernos mutuamente, de hacer intercambios. Y creo que un plan integral mínimamente, como casi todos los planes integrales, no deberían solamente tender a algo que falta, que es la tipificación en la norma de qué implica el acoso entre pares y qué significa una posible sanción sobre el tema, sino sobre todo, como es un tema cultural de larga data, esto que decíamos, lleva años oculto como cambios culturales, necesitamos sensibilización y desnaturalización. Entonces, una campaña inicial de sensibilización y naturalización sobre el acoso entre pares o las violencias, habrá que optar cuál es el tema prioritario, cuál es el tema que abordamos primero y cuál es el tema que abordamos después, sería fundamental. Y luego capacitación a los docentes sobre las formas de intervenir. Ayer también se tocaba este tema, diciendo cuántas veces ante formas de violencia el docente no sabe qué hacer. Entonces, ¿cuáles son las características especiales del acoso entre pares en una universidad? Son temas que deberíamos trabajar con los docentes y trabajar con los estudiantes también. Y finalmente, las formas de intervención. Yo creo que de esta reunión me llevo muchas más ideas de las que traía, y en ese sentido también le agradezco a la UNAM porque, insisto, para mí es una forma de complementar un mandato de la Universidad Nacional de Córdoba que nos encarga intervenir, incluir la defensa de los derechos difusos y colectivos. Gracias.